Muy buenos días a todos y feliz viernes 23 de febrero. Estamos hoy en el episodio número 45 contestando a vuestras preguntas y estamos aún de resaca de ayer que hicimos el Facebook Live en directo, ayer 22 de febrero, a las 6 de la tarde hicimos el Facebook Live en directo. La verdad es que estamos contentísimos, fue todo un éxito, hubieron muchísimas preguntas que fueron resueltas y muchísimas más que no fueron resueltas. Entonces, como ya sabéis, las iremos contestando en los viernes, en las preguntas de cada viernes. También en un episodio especial que haremos la semana que viene en el podcast, en misderechos.club, responderemos a muchas preguntas que han quedado colgadas y sobre todo quiero agradeceros a todos pues esa atención que habéis tenido en ese Facebook Live en directo y que haya sido un éxito. Como ya dijimos ayer, lo vais a poder encontrar en Facebook Live, o sea, en la página de Facebook de Campaña Abogados, en Facebook/incapacidades. Ahí podéis acceder al vídeo y también no sé si cuando se publique este vídeo, hoy viernes, estará ya disponible también en YouTube ese vídeo en directo, pero si no lo está hoy mismo, lo estará a lo largo del fin de semana para que podáis también ver ese vídeo en directo que hicimos ayer por la tarde. Antes de entrar a contestar a las preguntas que ha habido esta semana, también deciros que ha habido muchas más preguntas de las que vamos a contestar en este programa. Vamos a hacer el máximo posible, unas 7 u 8 preguntas contestaremos en el programa de hoy. Y deciros también que ha sido todo un éxito, hemos tenido ya pasado los 4.000 suscriptores al canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí suscribiéndoos al canal para recibir todas las notificaciones y recordaros que le podéis dar a la campana para suscribiros al canal de YouTube y así poder estar atento de todos los vídeos que se vayan subiendo, como por ejemplo este vídeo en directo que os digo que vamos a subir en breve. También recordaros que estamos con otro proyecto que se llama misderechos.club, que es un podcast, podéis entrar en esa página web y escuchar los episodios. Esta semana hemos hecho la segunda parte de la jubilación anticipada, los casos de jubilación cuando se tiene un 65% de discapacidad o más, los casos de jubilación anticipada en aquellas enfermedades cuando se tiene un 45% en unas enfermedades en concreto de discapacidad, y también para aquellos trabajos que son más penosos, que también lo vimos esto, y os digo, en el episodio este miércoles de misderechos.com. Escuchadlo porque es muy interesante y seguro que algunos de vosotros podéis estar en esa situación. Por lo tanto, muy importante. Y ahora sí ya vamos a contestar a las preguntas de esta semana que tenemos preparadas. La primera pregunta nos la hace Manel González y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, Jorge. El día 9 de octubre tengo un juicio por la Seguridad Social por incapacidad y tengo visita en el traumatólogo y unidad de dolor en marzo. ¿Los informes que me den en marzo valen como actualizados para presentar en el juicio? Un saludo. Bien, pues así es, Manel. En este caso debes tener en cuenta que todos los informes que tengamos hasta la fecha del juicio no es que valgan, sino que tenemos la obligación de llevarlos a juicio. Porque la jurisprudencia del Supremo dice que se tiene que estar hasta la fecha de juicio en el estado que está la persona. Lo que no podemos alegar es nuevas enfermedades o patologías distintas a las que se vieron en el expediente administrativo, porque estaríamos causando indefensión a la seguridad social. Pero si sobre una misma enfermedad, es muy importante que aportemos los informes de seguimiento hasta el juicio para que el juez pueda ver cuál ha sido la evaluación, cuál es el estado actual y que se entienda que todas las patologías que tienes pues son importantes y que se han anotado todos los tratamientos. Importante llevar estos informes de seguimiento a juicio para que se pueda valorar cómo estamos. Esto sobre todo en los procedimientos de solicitud de incapacidad. Hay otros procedimientos en los que en la revisión de grado lo que se mira más es en el momento en el que se revisó. Si posteriormente hay una agravación, no los tienen tan en cuenta. Y lo mismo en la impugnación de la alta médica. Cuando impugnamos una alta médica, imaginaos que lo hacemos ahora, ¿no? El mes de febrero del 2018 impugnamos una alta médica y el juicio nos lo dan, imaginaos, para septiembre de 2018. El juicio va a versar sobre los informes que hubieron en el momento del alta, ahora en febrero. Si nosotros en septiembre llevamos informes diciendo que estamos peor de lo que estábamos en febrero, nos van a decir, bueno, coja usted otra baja médica, pero lo que importa es los de febrero. Pero cuando es una incapacidad laboral, hacemos ahora un procedimiento, nos lo deniegan y tenemos juicio de aquí a un año, en febrero de 2019, o en octubre en tu caso, Manel, lo que es muy importante es que llevemos informes actualizados, y cuantos más informes llevemos, mejor para que, insisto, el juez pueda ver
cuál es nuestra situación, nuestro estado actual en el momento del juicio. Y insisto que hay jurisprudencia, hay muchos juzgados a veces que esto no lo aplican. Si no lo aplican, deberemos llevar, los abogados somos los encargados de llevar jurisprudencia, sentencias del Supremo, que las existen, para que el juez conozca que debe aplicar esos informes que se aportan, deben ser valorados hasta la fecha del juicio. Es muy importante eso. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Carmen López y nos dice: hola, llevo 40 años trabajando y una de mis enfermedades es fibromialgia y ya no puedo más con estos dolores, pero cuando paso por la inspección médica siempre me dan el alta, pero me estoy muriendo en vida, ya no puedo seguir. ¿Qué me aconseja? Gracias. Bien, Carmen, lo primero es ver si cumples los requisitos de cotización para poder solicitar la incapacidad, es decir, cuál es el motivo por el que la Seguridad Social te deniega esa incapacidad. Si tienes 40 años, es necesario que sepas que el cálculo se hace de la siguiente forma. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Lo que hacemos es coger los 40, le restamos 20 años, nos da 20, y esos 20 lo dividimos entre 4. Entonces, 20 entre 4 pues nos da 5. Necesitas tener 5 años cotizados como mínimo. Si no tienes estos 5 años, no puedes solicitar la incapacidad. Y además se requiere otro requisito, que es el de la carencia específica. ¿Qué quiere decir? Que como mínimo una quinta parte de este tiempo que se nos exige debe estar en los últimos 10 años. Es decir, si tenemos que nos sale 5 años, pues lo dividimos entre 5 y nos da 1. Quiere decir que como mínimo tienes que haber cotizado un año de estos que te exigen, como mínimo, dentro de los últimos 10. ¿De acuerdo? Es decir, si hubieras cotizado 6 meses en los últimos 10, no podrías acceder a la incapacidad permanente. Esto por un lado, y tienes que tener claro que cumplas esos requisitos. Esto en cuanto a la cotización. Además, debes estar en una situación de alta o asimilada al alta, cobrando el paro, estando inscrita como demandante de empleo aunque no tengas ningún tipo de prestación, de baja médica, de alta. Si estás de alta, recordemos, lo hemos hablado en otros vídeos, que si estás en activo, la Seguridad Social en la fase administrativa te lo va a denegar, aunque puedes ir a la vía judicial a reclamar. ¿Vale? Entonces, también saber cuál es tu situación, si estás en activo, si estás de baja, etc. Y por último, y más importante, los informes médicos. Y aquí te diría que en los equipos de evaluación de incapacidad, en los tribunales médicos o en el ICAM aquí en Cataluña, la fibromialgia, la fatiga crónica no son enfermedades que se reconozcan en vía administrativa. Es muy difícil que te reconozcan un caso de fibromialgia o fatiga crónica. Siempre te lo van a reconocer si hay algunas otro tipo de patologías accesorias y normalmente lo dan más por esas. Entonces, mi consejo es que valores bien los informes del reumatólogo, del internista, que tengas esos informes públicos también es importante, además de los privados que puedas tener, y que con eso presentes una solicitud de incapacidad. Lo más probable es que en vía administrativa te lo denieguen, pero si te lo has valorado bien con tus abogados, tus doctores y demás, pues puedes ir a la vía judicial y en vía judicial será cuando te puedan reconocer esa incapacidad. En vía administrativa, por fibromialgia, insisto, muy difícil, y ya lo sabéis todos porque lo he comentado muchísimas veces, que por fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, etc., en vía administrativa prácticamente imposible, y será en vía judicial donde nos tendrán que reconocer la incapacidad por este tipo de enfermedades. Es una desgracia, pero es así, y lo que debemos es saberlo, que si queremos luchar contra esto, pues necesariamente pues, tendremos que acabar en un juzgado y siendo un juez el que nos reconozca esa incapacidad por este tipo de patologías. La siguiente pregunta nos la hace Alberto Marín y nos dice: buenos días, con escoliosis progresiva y un grado de minusvalía del 48%, ¿me podría acoger a la jubilación anticipada? Bien, Alberto, nos faltaría saber más información, qué edad tienes, etc. En cuanto a la enfermedad, la escoliosis progresiva no está dentro de las enfermedades que determina el baremo. Insisto en que si escuchas el podcast de este miércoles, ahí lo explicamos. Quiero diferenciar muy bien porque hay gente que se confunde. La escoliosis dorsolumbar es pues, la curvatura que puede tener nuestra columna vertebral. Y luego hay otra cosa que es la esclerosis múltiple. Lo digo porque hay mucha gente que confunde lo que es esclerosis con escoliosis. Escoliosis sería esto que he comentado de la columna. Esclerosis múltiple, pues ya lo sabemos, o esclerosis es esa enfermedad que es autoinmune y que tiene una afectación muy importante. La esclerosis múltiple sí que está
dentro de este baremo de este Real Decreto que regula las enfermedades en concreto que dan lugar a acceso a la jubilación anticipada a mayores de 56 años con este 45% de discapacidad, y se exigen 15 años cotizados. Pero no la escoliosis, la escoliosis dorsolumbar, que es lo más habitual. Por lo tanto, decirte, si lo que me comentas es escoliosis aquí, Alberto, no podrías jubilarte de forma anticipada. Sí que lo podrías hacer de forma anticipada, pues como la mayoría de personas, pues a los 61 o los 63 en función. Te recomiendo, y te lo voy a poner en los detalles del programa, que escuches misderechos.club porque ahí lo abordamos de una forma más larga y mejor explicado. Jubilación anticipada 1, estos grados de incapacidad ordinaria, anticipada, ya sea la forzosa o la voluntaria, o la 2, que sería en este episodio 2 que hicimos este miércoles, de la jubilación anticipada por razón de discapacidad. Ahí te lo explicamos todo mucho mejor y seguramente puedes encontrar más respuestas. Si tienes cualquier duda en concreto, pues nos lo comentas y lo hablamos en siguientes vídeos contestando a vuestras preguntas. Otra pregunta nos hace Francisco Barragán y nos dice lo siguiente. Buenos días, ante todo agradezco la respuesta. Perdóneme por no haberle puesto más detalle a la información. Más faltaría, Las pensiones que le comentaba son de diferentes regímenes. La de nervios es del régimen agrícola y la operación de la espalda operado de la dorsal 12, de la 12, es de régimen general. ¿Sería posible cobrar las dos pensiones? Gracias y un saludo. Bien, ya sabemos que el régimen agrícola, especial agrícola, se pasó ya al régimen general hace unos años y se integró en este régimen general. Pues, básicamente lo que se está intentando es que todos estos regímenes especiales se vayan extinguiendo y se tiren hacia el régimen general, como pasa con el de empleados del hogar también, como sucede con otros regímenes que se intentan, ¿no?, pasar al régimen general, o como pasó con los funcionarios de la administración local en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si tenemos una pensión de incapacidad en régimen agrícola, sí que es compatible con una pensión en régimen general. Hay jurisprudencia del Supremo ya de los años 90 en el que sí que establecía esa equiparación entre los dos regímenes y la posibilidad de compatibilidad de dos pensiones si se ha cotizado el tiempo suficiente. ¿Qué es lo que pasa ahora con este tema, Francisco? Que como se integran los regímenes ya desde 2008, creo, pues evidentemente esto, pues lo que va a suceder es que va a ir desapareciendo en un futuro, porque estará solo el régimen general y por lo tanto, como ya no existirá este régimen especial agrícola, pues será de régimen general. Pero en el caso de que estuviera un anterior de régimen agrícola y ahora por patologías distintas se quiere acceder a una incapacidad total o absoluta por régimen general, habiendo cotizado un tiempo diferenciado suficiente, sí que se podría y serían compatibles esas dos prestaciones entre el régimen especial agrícola y el régimen general. Otra pregunta nos la hace Francisco Moreno. Ha habido muchas preguntas en este sentido de qué pasa con los autónomos, que somos los grandes olvidados. Pues también lo vamos a comentar. Los autónomos, ¿a qué edad se pueden jubilar anticipadamente? Y si se pueden jubilar anticipadamente. La respuesta es que sí. También, Francisco, te recomiendo el episodio de jubilación anticipada, el primero de misderechos.club, te lo dejo en el detalle del vídeo también. Pero lo que debemos saber es que en el caso de los autónomos no pueden acceder a la jubilación forzosa, la que hablábamos de los 61 años, la que anticipa 4 años la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque la forzosa se entiende que es para aquellos casos en que el empresario nos despide en función de unas causas concretas que ya vimos, económicas, técnicas, organizativas o de producción, y que por lo tanto es involuntario para el trabajador el hecho de solicitar la jubilación anticipada. Entonces, no hay una equiparación a los autónomos. Es decir, el autónomo, imaginaos que tiene una tienda, un pequeño negocio de calle y que no le van bien las cosas por causas económicas y que tiene que cerrar y cesar su negocio. No podrá acceder a la jubilación anticipada forzosa de 61 años. No hay esa equiparación. Se está hablando mucho, se está luchando para equiparar esos derechos, pero de momento no es posible. Sí que se puede jubilar de forma anticipada si cumple los requisitos de la jubilación anticipada voluntaria, lo que diríamos la jubilación que se avanza 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Es decir, de los 65 a los 63, esa de los 63, pues sí que la podría hacer el autónomo.
¿Y qué requisitos tendría? Exactamente los mismos y en las mismas condiciones que las personas de régimen general. Es decir, debería haber cotizado 35 años, una carencia específica de 2 años en los últimos 15 y ya está. Esos serían los requisitos. Si se cumplen estos requisitos, te das de baja de autónomos y solicitas la jubilación anticipada voluntaria a partir de 2 años antes de la fecha del hecho causante. Los mismos requisitos y demás. Por lo tanto, también te recomiendo que, insisto, como decía, escuches este episodio de jubilación anticipada, primera parte que hicimos en misderechos.club la semana pasada. Vamos con otra pregunta, nos la hace Vero Abad, que nos ha hecho varias preguntas. Nos dice: buenos días, Jorge, como siempre, gracias por tu ayuda. El día 8 te realicé una pregunta, pero no la respondiste por el gran volumen de demanda que tenéis. Ahora, en relación al vídeo 43 de la semana pasada, me surgió una duda y aprovecho para que me contestes las dos juntas. Una seguidora te preguntó sobre las prácticas de un FP. Te pregunto mi caso. Yo soy estudiante, yo estoy estudiando, un grado superior de administración y en un mes empezaré las prácticas. Mi situación es que en diciembre cogí la baja por dolores en la rodilla, operada en varias ocasiones y con artrosis. Soy operaria. Solicité la incapacidad permanente total, pasé al tribunal y estoy a la espera de resolución. Ahora se me va a juntar todo. Estoy de baja y tengo que hacer las prácticas. ¿Es compatible? La otra pregunta es que tengo una de las asignaturas, gestión de recursos humanos, cuando habla de la IPT, dice que cuando le conceden al trabajador tiene derecho a una indemnización de un mes de salario. Esto es así, es en todos los casos. Muchas gracias. Bien, la cuestión, si estás de baja médica, ¿puedes hacer prácticas de la formación profesional? La respuesta es que sí, puedes hacer prácticas, no hay ningún tipo de problema y en este caso uno puede estar de baja médica para un trabajo en concreto y para el otro no, porque no sea limitante. Dos personas que tienen, una persona que tiene un trabajo pues puede estar de baja en uno y en otro no. Entonces, en cuanto a las prácticas, eso no es ningún tipo de problema. La otra pregunta que haces en relación a la gestión de recursos humanos, de esta asignatura que tienes, que dice que cuando te conceden una incapacidad permanente total tienes derecho a un mes de salario. Eso no es correcto, eso es falso. Sí que se da en un supuesto específico, pero debemos de situarlo en otra esfera. Cuando el empresario es autónomo persona física, y tiene a trabajadores a su cargo, imaginamos el caso que hablábamos antes, ¿no? Del trabajador que tiene una tienda, y se jubila, se fallece o le reconocen una incapacidad permanente, que es este supuesto. Imaginaos que le reconocen una incapacidad permanente al empresario autónomo, pues entonces sus trabajadores tienen derecho a una indemnización de un mes de salario. Ese es el caso en el que el trabajador cobra un mes de salario por incapacidad permanente, pero no la suya, sino la del empresario autónomo, ¿de acuerdo? Entonces esto que te quede claro, Vero, y que le quede claro a todo el mundo que en el caso que nuestro empresario sea persona física y le reconozcan una incapacidad laboral, como trabajadores tendremos derecho a una indemnización de un mes de salario y tendremos igualmente derecho a cobrar el paro. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Arturo Esteban. Hola de nuevo, me ha llamado la mutua y me comentan que a partir del año me llevan ellos, que le llevé la copia de la carta de la prórroga. He pasado inspección médica, pero no he recibido la carta todavía. En mi convenio tengo un acuerdo con la mutua hasta el año de baja, abonan el 100% del sueldo, pero no hice nada más a partir de este. A partir de ahora me pagarán ellos. ¿Qué control tienen sobre mi caso? ¿Qué cantidad percibiré a partir del año? Muchísimas gracias como siempre, hacéis un trabajo maravilloso, un saludo. Bien, Arturo, pues muchas gracias por tu pregunta y por tus ánimos. Lo cierto es que muchos convenios colectivos establecen que en caso de baja médica se complementa hasta el 100% el sueldo. Esto es bastante habitual, no en todos los convenios, pero en muchos de ellos sí que se establece, incluso por acuerdos de empresa. Hay empresas, sobre todo empresas grandes, multinacionales o medianas empresas, que como mejoras voluntarias de los derechos de los trabajadores, pues pagan esto. ¿Por qué? Porque el trabajador solo cobraría, lo hemos visto en otros vídeos también, el 75% de la baja médica si es por enfermedad común, ¿de acuerdo? Entonces, ese 25% lo abona el empresario, de su bolsillo lo tiene que pagar, o ya sea asegurado con una aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Pues lo que sucede es que, llegado el año,
si te prorrogan la baja, la mayoría de convenios colectivos dicen que esta mejora voluntaria no se abona. Hay empresas y acuerdos de empresa que dicen que sí, hasta el agotamiento de la baja, hasta los 18 meses, o incluso se demora también en demora, pero la gran mayoría no cubren la baja a partir del año. Entonces, ¿qué es lo que vas a cobrar? Vas a cobrar el 75% de la baja. Entonces, la mutua de accidentes de trabajo que te ha hecho el control de la baja durante el año, ¿puedes seguir haciendo el control durante los 6 meses siguientes? Sí que te puede hacer el control, pero la mutua ahí no va a poder ni decirte que vayas al ICAM, ni proponerte para una incapacidad, ni proponerte para una alta médica. El control pasa a ser totalmente de la Seguridad Social, que lo hace mediante los equipos de evaluación de incapacidad o aquí en Cataluña en el ICAM, en el Tribunal Médico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido no has de tener ningún problema y la baja te la va a ir pagando pues la Seguridad Social o la mutua, depende de quien tenga las contingencias cubiertas, ¿de acuerdo? Pero, insisto, cobrarás el 75% y cobrarás a través, ya te digo, de la mutua de la Seguridad Social, y el control ya no lo hace la mutua, sino que lo hará directamente la Seguridad Social. Muchas gracias por la pregunta, Artur, espero que te quede claro. Vamos con la siguiente y última pregunta ya que haremos hoy, porque estamos un poco fuera. Buena, Ricardo, bueno, me ha bautizado aquí. Yo tengo reconocida una incapacidad permanente total por una hernia discal R5S1 sin poder operarme, pues el doctor me dice que no soy a edad bien y riesgo de quedarme en silla de ruedas. Después de 4 años empeorando, y me han diagnosticado fibromialgia. También tengo artrosis en cervicales, lumbares, rodillas, manos. También estoy viendo al psicólogo y psiquiatra con trastornos compulsivos debido a la ansiedad, depresión, tristezas, etc. Estoy tomando lírica de 300 y 150. También tomo fluoxetina, gabapentina, mirtazapina, diclofenaco, dispersan. Cada 2 semanas tengo que pincharme corticoides. Hice una revisión para que me hablaran de nuevo y me dijeron que no había empeorado. Es muy importante para mí saber tu opinión. Un saludo. Bien, José Antonio, pues aquí si dices que tienes una incapacidad permanente total, deberíamos saber por qué motivo te la dieron. Aquí dices que por una hernia discal de las lumbares, y imagino que tenías una presión física y que por eso te reconocieron en su día una incapacidad permanente total. Para la grabación, por el tema físico, es difícil que te la puedan reconocer una absoluta, ¿vale? Tendrías que haber grabado mucho en el tema lumbar y también en las demás cosas que tienes, en esta artrosis a nivel cervical, lumbar, rodillas que tienes, manos y demás, tendría que ser muy, muy, muy avanzada para que te dieran una incapacidad absoluta. Sobre todo se suelen dar por 2 motivos, lo hemos comentado varias veces, por el tema de la sedestación, es decir, porque no puedes estar sentado mucho rato y tengas que ir alternando de forma muy continua, y segunda, por el desplazamiento, las dificultades que puedas tener de desplazamiento, es decir, problemas graves de movilidad, es decir, aquellas personas que no pueden andar más de 100 metros y tienen que parar, porque se dice que claudican a los 100 metros, que utilizan pues, ayudas técnicas, bastones, etcétera, silla de ruedas, en estos casos también, pues ahí se da la absoluta o la gran invalidez incluso. Pero simplemente por lo que nos comentas, lo deberíamos de valorar. Por el tema psiquiátrico, ahí quizás es más probable, lo que pasa es que deberíamos saber un informe actualizado del psiquiatra en el que graduara y valorara pues, ese trastorno obsesivo compulsivo que tienes, la duración, la medicación, el tratamiento que se estaba haciendo, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que deberías hacer, actualizar los informes de traumatólogo y de psiquiatría y ver si en base a estos informes hay o no motivos suficientes como para solicitar o recurrir, en el caso que estés en plazo aún para recurrir, esta situación que te han denegado, ¿no? la revisión de la incapacidad. Insistimos en que estos casos de revisión de grado es muy importante que la grabación sea importante como para poder cambiar de grado. Es decir, que te denieguen la incapacidad no quiere decir que tú no hayas empeorado, seguramente es lo que comentas, sí que habrás empeorado, pero la cuestión es determinar si ese empeoramiento que has tenido es suficiente como para decir que no puedes hacer ningún tipo de trabajo o es un empeoramiento que no es suficiente para decir que no puedes hacer ningún tipo de trabajo. Y cómo hacerlo ya te lo he comentado, actualización de informes de traumatología y reumatología que puedes tener y actualización de informes de psiquiatría para ver
cuál es tu situación actual y en función de ello, pues al final ver si se puede o no solicitar una incapacidad permanente o recurrir a la resolución que te ha denegado. Si tienes cualquier duda y demás, pues nos lo vuelves a comentar y nos dices si has recurrido, si no, si te esperas a solicitar la incapacidad de nuevo más adelante y demás. Muchas gracias por la pregunta, José Antonio. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos excedido de tiempo. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Seguid haciéndonos preguntas porque es importante para la continuación del canal. Tenemos muchas preguntas que no hemos contestado hoy, pero que insisto que vamos a contestar en las próximas semanas. Muchísimas gracias por el apoyo del Facebook Live de ayer. Estamos muy orgullosos y muy contentos por toda la ayuda que nos habéis dado. Y insisto en que os suscribáis al canal porque vamos a ir haciendo nuevos vídeos, novedades que vais a ir viendo. Y la semana que viene, el miércoles, recordad que en el episodio de misderechos.club ahí vamos a contestar preguntas, será un especial contestando preguntas porque nos han quedado muchas, tanto de las anteriores que tenemos pendientes de este canal de Campaña Abogados en YouTube, como muchas preguntas que nos hicisteis antes de hacer el Facebook Live que no pudieron ser resueltas y muchas que hay también en misderechos.club pendientes de contestar. Por lo tanto, la semana que viene en misderechos.club el miércoles contestaremos a algunas de las preguntas que tenemos pendientes y el viernes que viene nos vemos de nuevo con un nuevo episodio de YouTube contestando a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.